Ah, ¿Cuántos este, otros? ¿cuántas microeconomías han tomado? Me parece que dos. Me parece que dos. Ok, Sí, sí, sí. me Es parece. que no les ponen microeconomía. O sea, han sido, me parece que fue teoría del consumidor y del productor. Ajá, Y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Estructura de mercados, la segunda parece ser. Sí, ok. Ok, entonces, ¿qué es la competencia? La competencia perfecta. El concepto de competencia perfecta, ¿a qué hace referencia? A ver, ahí les pregunto. ¿Qué entienden por competencia perfecta? Que no solo hay un productor, sino que hay muchos productores. Ok, muchos productores. ¿Qué más? ¿Nada más eso? El precio está determinado por la oferta y la demanda. Eso. Todos estos productores son tomadores de precios. Lo que quiere decir que están determinados, los precios están determinados por el mercado. Por la oferta, o sea, por la oferta y la demanda. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, economistas. Ustedes son economistas y neoclásicos. Así que deben de saber. También, profe, tiene que ver sobre lo de que no existen los monopolios, ¿no? Bueno, competencia perfecta es la situación contraria al monopolio, ¿no? Es el extremo opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué más? Por eso son todos tomadores de precios. ¿Qué más? A ver, hablen niños, me están espantando, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eso es la competencia perfecta? ¿Qué más? El Estado no interviene, hay libre mercado. El libre mercado, bueno, es libre entrada y salida. No existen barreras en la entrada y no existen costos de salida. ¿Sí? Libre entrada y salida. No existen costos de salida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchos El productores. consumidor Ajá. ocupa, pues, no sé, compra bajo sus necesidades y sus gustos y preferencias. Bueno, aquí el consumidor, aquí está la demanda, ¿no? Ya está determinada. El consumidor, digamos que aquí en la competencia, lo que vemos es cómo funciona la industria, ¿no? En un momento determinado, cómo se obtiene la competencia en las industrias. Podríamos suponer que el consumidor ahí no tiene influencia más que la propia de la demanda, ¿no? Pero qué más falta aquí? Muchos productores. ¿Cuántos productores pueden caber en la competencia? ¿Cuántos? ¿Cuántos productores? ¿Cuántas empresas caben en la competencia? No me espante. Como tal, no recuerdo bien, pero sí, o sea, de lo poco que recuerdo, la verdad, me parece que tienen que ser, o sea, tiene que ser una cantidad
que presente como un cierto porcentaje a comparación de lo que se produce en el sector o en el sector industrial, por así decirlo. O bueno, es lo que yo me acordaba. Supongamos Bueno, ahí que pueden ser muchos, quién sabe cuántos, pero ¿cuántos? Muchos, pocos, infinitos, ¿cuántos? La pregunta. Bueno, a ver, muchos productores, tomadores de precios, libre entrada y salida, no hay costos de salida, ¿qué más? ¿Cómo es la tecnología? Esos muchos productores, ¿cómo son sus tecnologías? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Cómo son? Según yo recuerdo que son homogéneos porque no hay tanta diferenciación entre ellos. Exactamente. Tecnología y homogénea. Tecnología homogénea. ¿Qué producen en competencia perfecta? ¿Los bienes cómo son? Materias primas, ¿no? Pues, no, se produce dependiendo del mercado, ¿no? Pero ¿cómo son los bienes? Son también bienes homogéneos, ¿no? entre ellos deben de ser similares. Homogéneos, bienes homogéneos, son iguales. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra característica. Que el precio se fija donde es igual al costo marginal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, estos son los supuestos de la libre competencia. Ahí faltaría un par, ¿no? Un par. Yo lo que les preguntaría, ¿un mercado como este existe? Yo digo que no. Ok. Esa es la primera pregunta. Gaby dice que no. Y tiene toda la razón. La segunda pregunta. ¿Sería posible alcanzar a llegar a un mercado como ese? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo ven? ¿Es posible o no? Pues es que es un poco difícil determinarlo, ¿no? Porque estaríamos hablando de que para mí, o sea, desde mi punto de vista, tendría que haber intervención del Estado directamente para que pudiera, para que cada productor tuviera como las mismas condiciones. Pero aún pues se puede decir que las condiciones no siempre son iguales. No es lo mismo que una empresa de México le compita a Coca-Cola en cuanto a la industria de refrescos y eso. Pues no siempre va a ser igual. O sea, como que siempre va a haber una diferencia muy grande económicamente. Y o sea, si le complementamos con que México es un país muy corrupto, porque Coca-Cola pues también tiene como mucha, o sea, el hecho de que puedan a diario quitarnos litros y litros de agua, no creo que sea como que una buena idea para nuestro país y aún así lo permiten. Entonces, a ver, ¿alguien más? Hablen, ¿eh? Yo no muerdo. Y ya les dije, aunque quisiera morder, no alcanza. El lunes tal vez los pueda morder, pero ahorita no puedo. Ahí está la cámara, no le puedo lavar el diente. No puedo. Entonces, sin miedo, ¿eh? Aquí vamos a ver una reflexión acerca de lo que es la competencia desde un punto de vista marxista, pero primero yo quiero saber si saben qué es la competencia perfecta neoclásica. ¿Okay? Entonces, es importante siempre tener un marco de referencia. A ver, yo voy a comparar la teoría marxista ¿con qué? Con la teoría neoclásica. O puedo comparar la teoría marxista con la teoría pues, keynesiana. Puedo comparar a la teoría marxista con la teoría kalekiana. Pero tengo que tener un marco de referencia. Y la teoría convencional, la teoría marginalista,
marginalista no, la teoría neoclásica, ¿no? Tiene unos supuestos bien específicos de lo que considera competencia perfecta, ¿sí? Ahora, esos supuestos son sacados de un mercado real, parece que no. O sea, esos supuestos de la competencia perfecta son supuestos de un mercado ideal según un modelo de comportamiento. Entonces, este mercado, muchos productores, a ver, si yo les pregunto, muchos productores, para ustedes, ¿cuánto es muchos productores? Para ustedes, en un mercado, ¿cuántos son muchos productores? ¿Miles? ¿Miles? ¿Cuántos miles? O sea, ¿2,000, 3,000? ¿Un mil? Bueno, un mil, vamos a ver, un mil. 1,000 productores en un mercado. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Cuántos productores hay en el mercado de producción de aviones? ¿Cuántos hay a nivel mundial? Solo dos. Airbus y Boeing. Ok, Airbus y Boeing. ¿Algo más? Los brasileños, ¿cuál es la marca de su avión? Ah, ya, pero pero está hablando de comerciales o de los privados. No, en general, en general. Ah, está Productores en general. Bombardier. Ajá, Bombardier, Bombardier. los brasileños. Muchos. Rusos, Sukhoi, Ajá. un Sukhoi, Bombardier, Bueno, a ver, Airbus, a ver, Bombardier, Airbus, ¿qué más? Sukhoi y Boeing. Ajá. Boeing, ¿4? Son los ¿Hay principales, más? por así decirlo. ¿Hay más? ¿Cuántos más podrían caber en ese mercado? Entonces, a ver, fíjense, fíjense. Competencia perfecta dice que hay muchos productores. Yo pregunté aquí, ¿cuántos? No, pues miles. El mercado de los aeronáuticos, los que producen aviones. Ahorita Alejandro me dice que ¿cuántos? 4, ¿sí? ¿Podría ser ese mercado un mercado que aguante más productores de aviones? ¿Sí o no? Pues yo diría que sí, ¿no? Yo digo que no. Depende. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué, Abigail? A ver, ¿quién dice que sí y quién dice que no? A ver, Abigail. Bueno, yo digo que no, porque en la competencia perfecta tendría que tener la misma tecnología para producir aviones y pues es muy caro. Entonces no se podría, aunque quisieran, no tendrían el alcance que tienen los productores hoy en día. Ok, a ver, ¿quién dijo que sí? Yo dije que sí. A ver, Gaby. Pues porque a fin de cuentas, pues yo creo que los medios, o sea, si tú lo vas a hacer es porque tienes los medios y no puedes Ujú. decir de que hay, solo pueden ser 5. O sea, no, pues entra al, mm, no sé, como al círculo, al mercado, pues quien quiera entrar, ¿no? Quien quiera, quien pueda. Ah, Ahora, pues sí. ¿no? O sea, quien quiera, quien pueda. Para construir un avión, ¿qué capital fijo se requerirá? Muchísimo. Y más allá del capital fijo, el conocimiento para hacer los aviones. Ahora, hay gente que podría construir aviones, ¿no? Ahí está Elon Musk, ¿no? Él está haciendo con su SpaceX, ¿no? Su proyecto Pero de todas maneras, en un mercado que tiene 5 productores o 5 productores de aviones, hay 5, porque si llega otro, ya no sería rentable. Entonces, los mercados funcionan porque son rentables. Y entonces la rentabilidad es la única forma en que puede haber digamos, un incentivo para entrarle. ¿Sí? Entonces, ya
con 5 productores es más que suficiente para atender la demanda mundial. Y entre ellos están compitiendo. Entre ellos están compitiendo aún cuando no tienen tecnología similar, ¿no? Entonces, la competencia que existe, el presupuesto, muchos productores, ¿cuántos? Decíamos miles. No, en ese mercado no pueden caber 1000. Igual que en el mercado, por ejemplo, en el mercado de computadoras o en el mercado de celulares. ¿Cuántos productores de celulares hay en el mundo, chamaco? A ver, cuéntenle. Es que han ido desapareciendo. Ya solo Sí, quedan pero ¿cuántos son más o menos? como 4. Sony produce. Sony produce. Nokia produce. Microsoft todavía sigue produciendo. Pero son los que tienen la demanda residual. Los más importantes, ¿quiénes son? Huawei, Xiaomi, Apple. Xiaomi y Apple. Xiaomi, Apple, Samsung, Huawei, que ya quedó en segundo lugar, ya le está ganando Xiaomi. Pero los contamos con la mano, ¿sí? No son miles. Entonces, eso de muchos productores es una idea, es un modelo que no existe en la realidad. Ese modelo no existe y ningún mercado tiende a eso, ¿sí? Por el primero. Luego viene que son tomadores de precios. ¿Qué quiere decir? Que el precio del celular, no lo ponen ellos, lo pone el mercado. ¿Eso es cierto? En el mercado como está ahorita. No. ¿Por qué? Porque las tecnologías son distintas. Entonces, el celular que ofrece Xiaomi es distinto, tiene características distintas que el que tiene Samsung, ¿no? O el que tiene Apple. Y eso les da el poder, aunque sea pequeño poder de mercado, para determinar su precio, ¿sí? Entonces, no son tomadores de precios. Tienen un precio de referencia. Pero, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el celular de alta gama de Apple? Chamacos. ¿Cómo se llama? El de alta gama. Creo que es el 13. iPhone Max, ¿no? Es el Max, ¿no? El Max. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama? La porquería esta. iPhone 13 Pro Max. A ver, iPhone 13 3, Pro. 13 Pro Max. Sí. ¿Cuánto cuesta la cosa esta? Como 30,000. Ok, 30,000. A ver, ahí vean en internet, ¿eh? ¿Cómo se llama? Highway. Ya no sé ni cómo escribe. Huawei. ¿Cuál es el de alta gama de Huawei? ¿Cuál es? Luego me dan el de Samsung. P40, ¿no? Algo así. Como El ¿Cuánto cuesta? P50, ¿P50? ¿Cuánto cuesta? 27,000. 27,000. Samsung, El Galaxy S20. Galaxy, C22. Bueno, lo que sea. ¿Cuánto cuesta? Con 24, ¿Como 24? 27. ¿27? Está como en 36, ¿no? El que se dobla a la mitad. Ese es el Fold, ¿no? El Galaxy Fold. Ah, sí. Como en 36,000. 37. No. algo así. El Galaxy Fold 37. Pero más o menos uno que compita con estos de Huawei y del iPhone, ¿cuál es el Galaxy que compite? Porque ese ya es otro modelo, ¿no? Ya se dobla. Entonces, ¿cuál es? El C21 podría ser, ¿no? C20. ¿Cuánto cuesta? No, creo que sí es 30,000. Ultra. 30,000. ¿Otra vez? ¿Escucho? Sí, es Galaxy S22 Ultra. S22. S, ¿verdad? Sí, S22. ¿Y ese cuesta cuánto?
27,000 pesos. 27,000. Ok. Entonces, fíjense. Ahí tenemos los celulares, digamos, de gama alta. Si sacamos un promedio, ¿bien? Está a 30,000, 27, ¿no? Entonces, por ahí de, no sé, 28,500, no lo sé, el promedio. 28,500, y hay muchos más celulares. ¿Ok? Ahora, estos celulares tienen características similares, ¿sí? Pero ya por el hecho de tener una marca son distintos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues van viendo más o menos cómo está el precio de la competencia. Y de acuerdo a sus costos, van a poner ellos su precio. Pero no existe un precio único, ¿no? ¿Por qué? Porque no, los celulares y en general cualquier producto tiene características distintas. Entonces, el estadio de la competencia perfecta, pues es una cosa, un modelo de juguete. Eso no, ni ha existido históricamente ningún mercado que se comporte así, ¿no? Ni existirá, ¿no? Entonces, si ellos critican que el socialismo es algo ideal, el modelo de competencia perfecta es lo más ideal. La curva de oferta con pendiente positiva es un ideal, eso no existe. Los costos reales no son crecientes, son decrecientes o constantes, ¿no? La curva de demanda que pintan con pendiente negativa, eso tampoco existe, ¿sí? Entonces, son construcciones formales de un modelo lógicamente construido bajo ciertos supuestos, pero que no tienen un referente real, ¿sí? Entonces, difícilmente se va a llegar a esto. Y luego, al final, o sea, no tenemos tecnología homogénea. No, cada empresa tiene su tecnología, ¿sí? Su forma de organización, y eso ya cambia todas las cosas. Libre entrada, libre salida. No existen costos de salida. Existen costos de salida. Si invertiste en un mercado, no te puedes salir luego. Vas a perder. Si te sales, vas a perder, porque ya invertiste, ¿no? Entonces, si quieres volver a vender la fábrica o la maquinaria, pues ya lo vas a vender con menos. Entonces, hay costos de salida. Libre entrada, pues libre entrada, dependería si es un mercado, de cuál es la estructura del mercado. Pero para entrar necesitas tener cierto capital. Entonces, no cualquiera puede entrar a cualquier mercado. Así funciona la realidad. Entonces, este modelo es un extremo de algo que nunca va a existir. Pero lo más importante es que esto de que el precio es igual al costo marginal implicaría que el precio es igual al costo de producción. Si esto pasa, si esto es igual al costo de producción, ¿hay ganancias? No hay ganancias. Entonces, otro concepto que es importante en la teoría neoclásica es el concepto de ganancias normales. Que cuando se produce que el precio marginal sea igual al costo marginal, las ganancias normales son igual a cero. Ven en cualquier libro, en el Varian, en el Mascolel, en cualquiera de esos manuales. ¿Sí? Las ganancias normales son ganancias cero. ¿Qué empresa opera con ganancia cero? Ninguna. No tendría sentido invertir si las ganancias fueran cero. ¿Sí? Ahora, monopolios, también en el sentido neoclásico, no existen monopolios en el mundo. A ver, hablen de un monopolio, de un solo productor, de un productor en el mundo que produzca el bien nada más, uno. No lo hay. Entonces, son extremos purificados de situaciones hipotéticas. ¿Sí? Entonces, esos conceptos no tienen cabida para explicar la realidad.
Si tú quieres hacer ciencia, tienes que explicar la realidad. No tienes que construir estructuras teóricas que no tienen cabida en el mundo real, ¿no? Eso no tiene cabida en el mundo real. Que tú le digas a un empresario que tiene que ganar igual a su costo de producción, pues te va a correr de la empresa, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso no tiene sentido económico. Pero a ustedes les enseñan en economía o estructuras del mercado que eso es posible en la medida que entran más productores, ¿sí? ¿Qué mercado se comporta así? Yo nada más pregunto. ¿Qué mercado se comporta así? Ninguno. Y durante 30 años no ha habido regulación alguna para las empresas y no hay mercado que converja a esa situación, ¿no? Ni siquiera los limones, el mercado de limones que podrían ser bienes homogéneos, si ustedes van a cualquier lugar del país, vayan y pregunten por el precio de los limones y van a ser distintos. Entonces no hay precios únicos. Eso no existe. Eso no existe. Todos los precios están determinados por costos de producción y una ganancia, un margen de ganancia, si no, no tiene sentido producir. Entonces, pero esas son las características de la competencia. Ahora, en competencia perfecta, pues lo que dice la teoría es que todos son felices, que todos los productores que ganan ganancias normales, que es igual a 0, son felices, ¿no? Y la competencia, desde otro punto de vista, por ejemplo, Adam Smith, es rivalidad. Y rivalidad implica lucha, ¿sí? Y la rivalidad implica diferencias, ¿no? Entonces, en el largo plazo, dice la teoría neoclásica, que van a convivir muy felices todos los productores porque tienen las mismas ganancias, las mismas tecnologías. Cosa que en el mundo real esto no tiene cabida. No tiene cabida. Pero eso es lo que enseñan los neoclásicos, ¿sí? En general hay cosas que son lógicas, ¿no? El beneficio es igual. El precio por la cantidad menos los costos, que dependen de la cantidad. Esto tiene lógica. Pero es una cuestión contable, ¿no? P por Q son los ingresos y los costos, pues son los costos. Costos totales. Y aquí no hay ningún problema, pues esta es una definición de beneficio. Ah, sí. El problema es cuando me dicen que los costos, estos costos de aquí, los costos marginales, ¿ven? Los costos marginales son así. Aquí tenemos el costo marginal, aquí lo voy a poner abajo, costo marginal, y esta es la cantidad, ¿no? Yo les pregunto, entonces dicen, a medida que aumenta la cantidad, ¿no? Van creciendo los costos. Yo les pregunto, ¿así son en realidad los costos de las empresas? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no, ¿Por qué, Gaby? A ver. porque más bien sería al revés, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, argumenta. Quiero escuchar tu opinión. Pues, mm, pues no sé, por ejemplo, tú como productor, mientras más productos tengas, más almacén tengas, pues quieres venderlo, ¿no? Y Ujú. pues tienes que buscar una estrategia para hacerlo y pues ese caso sería como tener un precio pues relativamente bajo y en el caso en el que pon tú que este producto tenga popularidad y veo que me lo están comprando,
pues Ujú, a mí me conviene subirlo porque sé que las personas lo quieren, lo van a comprar aunque yo le suba. ujú. No importa, Gaby, el perrito también opina. Bueno, y pues yo creo que así, pues es lo que yo puedo ver, ¿no? Ok, ok. Pero a ver, ¿han visto alguna vez? Yo les pregunto, eso es una gráfica del Vario. Puedo sacar el Vario y aquí lo ponemos. Ahí están los costos marginales. Dicen crecientes. ¿Ustedes han visto los costos marginales de una empresa de a de veras? ¿Los han visto en una gráfica? No, No, profe. No, profe. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque a las empresas no les importa el costo marginal. ¿Sí? Les importa el costo medio, pero el costo marginal no. Y además, si yo quisiera graficar el costo marginal de una empresa, de cualquiera, hasta de una tortillería, no sube cuando aumenta la cantidad. Al revés, disminuye cuando aumenta la cantidad. Entonces, este disparate, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió este disparate de que los costos crecen a medida que la producción aumenta? ¿De dónde creen? Costos crecientes. De Malthus y de Ricardo. ¿Qué decía Malthus acerca del rendimiento de la tierra y la tasa de crecimiento poblacional? ¿Qué decía Ricardo? A ver ahí, Mauricio. Ah, Malthus no decía precisamente eso de que con el aumento de la población se volvía más cara el producir, ¿no? En cuanto a la ¿Pero tierra, por qué? ¿Pero por qué? Vas, porque Mauricio, a ver. bueno, se necesitaba más comida, entonces se necesitaban pues en general como más predios, por así decirlo, y se volvían más caros estos terrenos y algunos de ellos se volvían como infértiles. Eso, Exactamente, entonces ibas utilizando la tierra en términos de la calidad de la tierra. Entonces al principio usas la tierra más fértil, luego vas usando las más infértiles. Pero cada vez que usas las más infértiles cuesta más trabajo producir una tonelada de frijol o de cereal o lo que quieras, ¿no? Entonces, la idea de Malthus era que el crecimiento, la tasa de crecimiento de la población se podría explicar como un crecimiento geométrico, ¿no? Geométrico, porque nosotros somos como conejitos, ¿no? Se juntan dos y ya tienen otro, tres, cuatro, cinco. Entonces, eso. Pero lo que decía Malthus era que la Tierra no crecía en la misma la tasa de, digamos, de rendimiento de la tierra no crecía en la misma proporción. De hecho, al revés, a medida que utilizabas más tierra, el rendimiento era menor, ¿no? Entonces, y eso lo retoma Ricardo con la renta diferencial, pero están hablando de la agricultura, ¿sí? Y lo mismo decía Ricardo, en la medida que, por ejemplo, decía, a ver, cuando la industria empieza a crecer, demanda más trabajadores y suben los salarios. ¿Por qué? Porque al demandar más trabajadores, los trabajadores a su vez demandan mayor consumo de bienes de consumo para los trabajadores que venían de la tierra, y entonces tienes que empezar a utilizar tierras cada vez más infértiles, ¿no? Entonces el costo de la mano de obra aumentaría. ¿Por qué? Porque ahora cuesta más producir los cereales, ¿no? Y esa es la ley de los rendimientos decrecientes, ¿sí? En la tierra. Yo les pregunto, ¿cuándo escribió Ricardo? ¿En qué siglo? O Malthus. ¿Ya les acuerdan? Siglo XIX, ¿no? Sí, sí, bueno, 1800, David Ricardo en 1817. Entonces, siglo XIX. El siglo XIX
¿teníamos las tecnologías que tenemos ahora? No. Entonces, él estaba teorizando un estadio de desarrollo de la agricultura muy, muy primigenio, ¿no? Nosotros ya tenemos, no me digan que a través del uso, por ejemplo, de tecnología de riego, fertilizantes, semilla mejorada, como el paquete tecnológico de la Revolución Verde, o incluso metiéndole semilla transgénica, pues podemos aumentar la productividad de cualquier tierra, ¿eh? Entonces, la productividad de la tierra ya no está atada a los rendimientos decrecientes, ¿sí? Ahora con los transgénicos, no quiere decir que esté a favor de los transgénicos, pero con los transgénicos tú tienes una semilla que es resistente a la sequía, que es resistente a la plaga, que es resistente a ciertas condiciones de la tierra, ¿sí? Entonces, plantas la semilla y en las peores condiciones te da el fruto, ¿sí? Eso ha disminuido los costos. Si tienes esa semilla, pues ya no gastas en fertilizantes, ya no gastas en riego, ¿no? Entonces, esas cosas aumentan muy fuerte la productividad de la tierra. En 1970, en Estados Unidos, había excedentes de cereales en Estados Unidos, de maíz. Y como producían tanto en Estados Unidos, empezaron a bajar los precios del maíz. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron y les voy a poner también el ejemplo de las papas ahora en la pandemia. ¿Qué hicieron los productores de maíz de Estados Unidos? Como no podían, eran tanto lo que vendían, tanto lo que producían, y estaban bajando el precio de los cereales, que preferían quemar las cosechas, en lugar de regalar el maíz, quemaban las cosechas para evitar que los precios se cayeran. Entonces, ¿por qué? Porque producían muchísimo. ¿Por qué? Porque la innovación tecnológica ha hecho que en la agricultura se desarrollen rendimientos crecientes. Bueno, va. ¿Qué pasó en la pandemia? No se enteraron, por ejemplo, los productores de papas en Estados Unidos. Productores de papas para Kentucky Fried Chicken y los restaurantes. Con la pandemia se cerraron los restaurantes. Los productores de papa, como produjeron demasiado, ¿sí? Y nadie les iba a comprar porque los de restaurantes estaban cerrados, destruyeron la cosecha de papas. Toneladas de papas fueron destruidas, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto se sostiene ahora para la agricultura, no se sostiene. Entonces, si no se sostiene en la agricultura, cuando menos, nunca en la industria. La industria tiene rendimientos crecientes y costos decrecientes. Y eso lo aseguraba, ¿quién? El primer neoclásico, Marshall. Marshall decía que las industrias se caracterizan, la manufactura, por tener rendimientos crecientes. Y si una industria tiene rendimientos crecientes, ¿sí? Es una función de producción. Ustedes están acostumbrados a ver esta función de producción que tiene rendimientos crecientes, ¿sí? Esta es la función de producción, la Cobb-Douglas, de F de KL, que es igual a K a la alfa por L a la 1 menos alfa. Esta Cobb-Douglas es una función homogénea de grado 1. Y en el corto plazo es homogénea de grado menor que 1. ¿Qué quiere decir? Que en el corto plazo el incremento del factor trabajo rinde menos que proporcional. Esa es la función Cobb-Douglas que siempre se utilizan en el mundo neoclásico. Pero lo que decía Marshall es que en la industria, lo que existen son rendimientos crecientes. Esto es una función Cobb-Douglas de grado mayor que 1. ¿Sí? Acá tengo producción, aquí tengo el factor trabajo. Y lo que pasa es que
cada vez que agrego un factor de la producción más al proceso productivo, me produce más que proporcional. Eso se da en la industria. ¿Por qué? Por la tecnología, ¿sí? La tecnología hace que cada vez los ingenieros trabajan para las fábricas para hacer que disminuyan los costos, no que aumenten. Sino para qué compras máquinas. Si compras máquinas para que incrementen los costos, no tiene sentido, ¿no? Las máquinas se hicieron para ahorrar elementos, factores de la producción. Entonces, hemos pasado de varias fases de innovaciones tecnológicas que permiten, incluso en la agricultura, que ya la producción sea creciente, ¿sí? Entonces, lo que nos vende el mundo neoclásico son supuestos del siglo XIX para la agricultura de aquel tiempo, ¿sí? Y yo lo que les pregunto, bueno, más bien lo que siempre les indico, esos modelos neoclásicos son una caricatura y no explican la realidad. Y cualquier curva de costo que vean en los manuales no ha sido extraída de verificar una curva de costos de unas empresas, no. Son creaciones intelectuales que dicen, las costos son... Si tú supones esta función de producción con rendimientos decrecientes, vas a tener costos marginales crecientes. Si tú supones esta función de producción con rendimientos crecientes, lo que vas a tener son costos decrecientes, costos marginales decrecientes, ¿sí? Entonces, la teoría neoclásica está construida así de esta forma porque la curva de costo marginal en cierto tramo ya representa la curva de oferta. Curva de oferta con pendiente positiva. Si yo supongo esto, voy a tener una curva de oferta con pendiente negativa, ¿sí? Y yo, como el buen neoclásico, necesito decirle a mis alumnos que en el mercado existen dos curvas. Una curva de oferta con pendiente positiva y una curva de demanda con pendiente negativa, ¿sí? Oferta y demanda. La pregunta es, ¿esto existe? Y la respuesta es no. ¿Quién lo demostró? El papá de los neoclásicos, chamacos. Por ahí de 1950, 1960, Arrow demostró que no se pueden agregar las curvas de oferta y demanda. Él demostró eso. Y Sonstein, Mantel demostraron que la curva de demanda no tiene pendiente positiva. Si yo supongo curvas, rendimientos crecientes, no tengo una curva de oferta con pendiente positiva, ¿sí? Luego Arrow demuestra que no se pueden agregar, entonces lo que Arrow demuestra es que no existe macro neoclásica. Entonces, la macro neoclásica que existe es un chiste, porque es la del agente representativo. Pero nadie ha demostrado que esto existe. Sin embargo, en los manuales de micro siempre la ponen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto garantiza que exista un equilibrio. ¿Sí? Que exista un solo precio. Que exista un excedente del consumidor.
que exista el excedente del productor, ¿no? Y que se supone que la competencia perfecta maximiza el bienestar social. Sí, y solo si existen esas curvas. Si no existen, no tiene sentido el modelo neoclásico. Bueno, ¿qué hora es? Son las 8. ¿Cómo ven? ¿Estoy loco? Sí, yo estoy loco. Esta es la competencia perfecta. ¿Cómo ven? ¿Ya se fueron? Hable, ¿no? Too much for today. O sea que hemos Niños. sido engañados. Pues ustedes se han dejado engañar. Ustedes se han dejado engañar. Hay que leer. Por eso no, esos manuales hay que tirarlos a la basura. Yo no creo en ningún manual. En ninguno. Hay que leer a los autores de veras. Marshall. Vamos a leer a Marshall. Ya para cerrar la clase. Entonces vamos a leer a Marshall. Para que vean que yo no le estoy contando mentiras. Marshall, el primer neoclásico. El primer neoclásico. ¿Sí? Y vamos a ver esa parte donde habla de los rendimientos crecientes. A ver. Voy a dejar de compartir esto. Y les voy a compartir, voy a abrir el libro de Marshall. Esto ya no lo voy a poder hacer, hombre, carajo. Marshall. Principios de economía. Déjenme encontrarlo aquí en este show. Marshall. Aquí está, principios de economía. Ok. Aquí lo voy a buscar y lo voy a compartir. Ah, se los voy a compartir. Para que vean. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Este es Principios de Economía. ¿Cuándo se escribió? De Alfred Marshall. Vamos a ver, ¿de qué año es el libro? Fíjense, la primera edición, ¿de qué año es? 1890. ¿Sí? Ninguno de nosotros habíamos nacido. ¿Vale? Es el primer neoclásico. Marshall es el primer neoclásico. Es uno de los tipos más inteligentes, más astutos de la economía. Hay que reconocer. Vamos a ver. Increasing returns. Uy, 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 a ver. Ok, vamos a ver qué página. Voy a ir hasta casi las últimas. Voy a ir a las últimas, donde habla de esa parte. Ok. Ok, aquí estamos. Página. ¿Qué página es? Ahorita la veo. La página 268. ¿Sí? Está hablando de los rendimientos crecientes y decrecientes. ¿Vale? Voy para abajo. A ver, supply. Me tengo que ir más para abajo. Bueno, voy. Ok. Me voy a ir hasta el final. Es que ya es por abajo.
Profe, ¿sí subió el libro al TEA? Digo, al Classroom. ¿Al Classroom? ¿Este libro? No, este libro no, pero lo puedo subir si lo quieren. Nada más déjenme encontrar. Ahorita nada más leemos esto y lo subo. Yo se lo subo. No hay ningún problema. Déjenme encontrar ese. Creo que era como la 200. No me acuerdo ahorita. Ok. Returns increasing. Division, ok, voy. Ahorita buscando. Ok, a ver. Dice aquí. Aquí está. Vamos a leer esta parte. ¿Cómo andan en inglés? ¿Chamacos? Mal. ¿Cómo que 2, mal? profe. No, ¿cómo que mal? Pues sí, ya ustedes, ¿cómo se llama? Deben de ser bilingüe. A ver, fíjense aquí. Fíjense, aquí vamos a empezar a leer. Es Marshall. Dice, entonces, una empresa representativa es en este sentido una empresa agregada. Pero existen varias formas de decir, de expresar ese término en promedio. Puede ser interpretado en conexión con los negocios. Dice, una empresa representativa es una empresa particular como una empresa promedio, a la cual tenemos que mirar para ver cómo las economías externas, internas, la determinan, ¿no? Dice, la producción a larga escala se ha extendido generalmente en la industria en un país en cuestión. Dice, y esto no lo podemos ver una o dos empresas de manera aleatoria, pero lo podemos ver de manera real, seleccionando dentro de una amplia encuesta, ¿no? Una empresa, ya sea privada o de administración, ¿cómo se llama? Del mercado, una joint stock administrada, que representa, a nuestro mejor juicio, un promedio particular. Entonces, ahí empieza, ¿no? Dice, fíjense aquí, ley de los rendimientos crecientes, ¿no? Luego dice, bueno, entonces él le está agarrando, dice, vamos a ver cuál es la empresa promedio, y ahí va a determinar qué es para él una empresa promedio, pero vamos a leer esto, dice, en otras palabras, podemos decir de manera general que mientras una parte de la naturaleza juega en la producción como una tendencia a la disminución de los rendimientos, la naturaleza juega la parte de los rendimientos decrecientes. Dice, sin embargo, la parte en donde el hombre juega un rol importante, se muestra una tendencia al rendimiento creciente. Dice, la ley de los rendimientos crecientes puede ser denominada como sigue. Un incremento en el trabajo y el capital lleva generalmente a una mejora de la organización, la cual incrementa la eficiencia del trabajo en el labor, del trabajo, tanto de la labor y el capital. ¿Sí? Entonces lo que dice es que los rendimientos crecientes es eso, un incremento en el labor, un incremento del factor trabajo y del capital lleva a una mejora de la organización, la cual incrementa la eficiencia tanto de los dos factores dentro de ese proceso de producción. Entonces, dice, entonces, en esas industrias en las cuales no están encargadas de la producción de materias primas,
un incremento del trabajo y el capital generalmente lleva a un incremento de los rendimientos mayor que proporcional, ¿sí? Y más aún, esta mejora en la organización tiende a disminuir o incluso borrar cualquier resistencia o cualquier incremento en la resistencia de la naturaleza, ¿no? La naturaleza cuando necesitamos, por ejemplo, materias primas, ¿no? Entonces, es lo que está considerando, que en la industria hay rendimientos crecientes y que en la agricultura hay rendimientos decrecientes, pero dice que incluso esta fuerza de los rendimientos crecientes puede eliminar cualquier resistencia que tenga la naturaleza. Entonces dice, en la acción de las leyes de los rendimientos crecientes y decrecientes, dice, hay un balance que podemos llamar la ley de los rendimientos constantes, ¿no? Entonces, hay extremos, dice él. En la agricultura tenemos rendimientos decrecientes, pero en la manufactura tenemos rendimientos crecientes. Entonces dice, la empresa promedio pues tendría rendimientos constantes. Pero a Marshall, está escribiendo en ese año, pues no está viviendo las innovaciones tecnológicas que han hecho que haya rendimientos crecientes en la agricultura, ¿no? Pero bueno, dice, para las dos tendencias, lo que sigue es que para las dos tendencias de rendimientos crecientes y decrecientes, se presionan constante una con la otra, dice. En la producción de arroz, wheat es arroz, sí, de trigo y madera, wool, ahí búsquenla ahí. Por ejemplo, dice la tendencia última, que es la de los rendimientos decrecientes, dice, es muy importante en los países viejos, ¿no? Los que no pueden importar libremente. Dice, transformando el trigo en harina y el wool, me imagino que es el algodón en cobijas, dice, un incremento en el volumen agregado de la producción trae consigo nuevas economías, pero no muchas, ¿no? Entonces está hablando, una cosa es la producción de la materia prima, en este caso el trigo y el algodón, y otra cosa es que esas materias primas se usan en una producción industrial que los agarra como insumos, pero en esa producción industrial que los agarra como insumos, ahí operan los rendimientos crecientes. Y dice, fíjense aquí, aquí dice, fíjense, en un país, sin embargo, en el cual las sábanas, el comercio de sábanas está desarrollado muy poquito, dice, esto podría ser importante y podría pasar que un incremento en la producción agregada de sábanas disminuya proporcionalmente la dificultad de manufacturar, ¿no? Tanto como si incrementara la producción de materias primas. Luego dice, en este caso, las acciones de las leyes de los rendimientos decrecientes y los rendimientos crecientes podrían neutralizarse una a otra. Dice, y las sábanas podrían conformar, la producción de sábanas en general podría conformar la ley de los rendimientos constantes. Dice, fíjense aquí, esto es durísimo, pero en la mayoría de las más delicadas ramas de la manufactura, aquí dice, donde el costo de las materias primas cuenta poco, y en la mayoría de las industrias modernas de transporte, la ley de los rendimientos crecientes actúa sin oposición. Eso lo dice Marshall. ¿Sí? Está hablando en 1800.
bueno, este libro está publicado en 1800. Él está teorizando de 1700 a 1800. ¿Sí? Pero él está diciendo, en las industrias existen rendimientos crecientes que no tienen oposición. No hay otra fuerza que los lleve a un rendimiento constante. Eso lo dice Marshall, el creador de la microeconomía y de la economía industrial, ¿no? De la, ¿cómo se llama esta economía? La de los conglomerados, ¿sí? Él dice eso. Entonces, ¿de dónde vienen los neoclásicos a decir que todas las industrias tienen costos crecientes? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí yo los dejo. Les subo esa lectura. ¿Cómo ven? ¿Ya se durmieron? No, pues, No, profe. lo que sí tiene ¿Cómo? sentido, pues, más o menos viendo el contexto social y económico de la época, pues también Malthus en sus estudios no considera los avances tecnológicos ni sobre todo la influencia que tiene la industrialización, ¿no? Y cómo esta podría mejorar la productividad. Entonces, tampoco toma en cuenta, o sea, él checa estudios de cómo la población se ha desarrollado en esa época, pero si nosotros lo checamos desde el siglo XIX, supongamos, nos damos cuenta que también hubo bastantes cambios sociológicos que cambiaron, pues, en general la natalidad de las poblaciones. Lo podemos ver en China o en los países asiáticos En Europa. y en Europa. Entonces, en el caso de Marshall, pues me parece que su libro se acerca más un poco a las ideas del industrialismo y lo sabe retomar mejor para escribir el libro y dar pues un mejor contexto de cómo se mueven los mercados. Bien, a ver, ¿es Annalise? Sí, profe. Pues justo iba a decir que estoy de acuerdo y me parece muy lógico lo que nos estaba leyendo usted y las ideas de Marshall, porque simplemente si nos vamos a entender, por ejemplo, de las crisis en el capitalismo, que es lo que se critica, es por la abundancia, no por la escasez, que eso era algo que pasaba en los sistemas económicos antiguos, ¿no? O anteriores al capitalismo. Entonces, si nos basamos en eso, pues es muy lógico verlo así, porque comparando cómo se dan las crisis actualmente o desde que está el capitalismo, que es por la abundancia, y cómo se da anteriormente, que era por la escasez, pues podemos deducir que es real lo que está diciendo Marshall, ¿no? Que a veces, bueno, o al menos yo hasta ahorita que le está diciendo usted, ya como que me suena más claro y más lógico. Bien. ¿Alguien más? De todas maneras, ya nos vamos a ver el lunes. Si no pasa otra cosa, ¿no? Entonces, hay que leer lo que decía su compañera. Antes la crisis era las crisis clásicas, que se explicaban por un shock de oferta, una pandemia, un desastre natural, como lo estamos viviendo hoy. La crisis que vivimos en 2019-20 es una combinación de dos, una crisis de demanda y una crisis de oferta traída por la pandemia, ¿sí? Pero en general lo que decía su compañera es verdad. Las crisis se dan en contexto de producción abundante. ¿Por qué se da la crisis? Porque en un momento determinado se cancela el mecanismo de la producción y la realización. ¿Qué quiere decir? Que lo que produzco no sé si lo voy a vender. Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, ante esa incertidumbre de la demanda, puede ocurrir en cualquier momento la crisis, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta nosotros 80 hasta acá, hemos vivido un proceso, un modelo exportador en donde ha desvinculado la oferta de la demanda. Estados Unidos viene a México, aquí produce sus coches, los produce en México con costos baratos para el mercado estadounidense, ¿sí? Pero si eso lo llevan a nivel mundial, aquí tenemos a Honda, aquí tenemos a Toyota, aquí tenemos a todas las automotrices,
que no producen para México, producen para el mundo. Pero ¿qué pasa cuando esa lógica de disminución de costos se lleva a nivel mundial? Pues se va reduciendo el mercado, ¿sí? Entonces, hay una producción creciente a bajo costo, pero con un mercado reduciéndose. Después de la crisis 2008, cae la demanda mundial, cae el precio del petróleo, cae la demanda de China, cae el crecimiento de China. Y cae el crecimiento de China porque cae el consumo de Estados Unidos, ¿no? Cae el consumo mundial. ¿Sí? Entonces, eso lleva a un contexto de crisis con capacidad productiva excedente, ¿no? Y luego ya si le juntan el problema de las cadenas de suministro que trajo el COVID, ¿sí? Y la pobre inversión en energéticos, y por eso en otros lados, no en México, en Europa, en Alemania, muchas empresas están cerrando porque el costo de la energía eléctrica es carísimo, que les hace producir pérdidas para producir. Si ven ahí los documentales de la DW, podrán ver que muchas empresas están cerrando por los precios de los energéticos, que han dejado en manos privadas, ¿sí? Entonces, algo clave es que los energéticos no pueden quedar en manos privadas, porque si quedan en manos privadas, te truenan varias industrias, ¿sí? Entonces, ahí hay cuestiones interesantes que hay que retomar en términos de la industria. Pero bueno, esta clase es de competencia y ganancia. Entonces, lo que repasamos hoy fue los supuestos de un modelo de juguete. Que quien quiera creerlo está libre de creerlo, ¿no? Pero quien sea un poquito más crítico, hay que leerlo, hay que criticar todos los manuales que nos presentan esas curvas de costo, que, repito, no son obtenidas de datos reales. Son suposiciones. Suposiciones sobre supuestos ricardianos, malthusianos, que son del siglo XIX. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo mantener esa estructura analítica de los costos cuando las empresas no se comportan así? Entonces, bueno, ya ahí se los dejo para que lo vayan pensando. Y nos vemos el lunes, o cualquier cambio, pues ahí lo anotamos en el Google Classroom. ¿Sale? Entonces, pues ya, ¿alguna cosa? ¿No? ¿Nos vamos? Profe. Bueno, entonces, cualquier cosa avisan ahí en el Classroom, ¿no? Yo aviso. ¿Ya se dieron de alta todos? ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Ya en el formulario también? ¿Los recién llegados ya? Aún no, pero ahorita. Ya, Jimena, por favor, ya para darlos de alta. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Gracias, profe. Luego, profe. Gracias, profe. Gracias. Órale. Profe. Ahí se ven.